Continuando con las polirradiculoneuropatías, vamos a hablar de la otra gran y frecuente polirradiculoneuropatía fuera del Guillain-Barré, que es la neuropatía diabética, que es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2. Entonces, vamos a ver que característicamente también es distal, pero vamos a ver que hay una lesión del nervio dañado. ¿Se acuerdan que hablamos que en el Guillain-Barré el problema era que se destruía la vaina de mielina por un proceso inmunológico o por un proceso infeccioso o por alguna sustancia como un metal pesado? No, aquí el nervio propiamente está dañado, todo el nervio, no solamente la vaina de mielina, sino el segmento medular. ¿Por qué? Porque el tejido va muriendo. ¿Por qué? Porque hay una reducción del flujo sanguíneo en estos pacientes. Vamos a recordar que el sistema venoso se inicia en la planta del pie, el plexo venoso está ahí en la planta del pie, y que la sangre venosa va en un sentido en contra de la gravedad, de abajo hacia arriba. Y esa sangre es impulsada por unas válvulas que están dentro de la luz de la vena que impulsa esa sangre y también por los movimientos musculares. En el paciente diabético, que es una enfermedad metabólica, donde hay un aumento, entre otras cosas, de la glucosa en la sangre, eso hace que esta glucosa no pase a las células. Entonces estas células no pueden realizar su metabolismo adecuadamente, es decir, su nutrición. Y una célula que no se nutre adecuadamente es una célula que cumple sus funciones imperfectamente. Es como un ser humano que no puede alimentarse adecuadamente, por supuesto, todas sus funciones vitales, respirar, comer, digerir, pensar, etcétera, y moverse, no las puede realizar adecuadamente. Entonces, se reduce el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque va a haber un deterioro de las paredes de estas arterias, tanto arteriales como venosas. Entonces, el flujo de sangre va a disminuir. Y como nosotros sabemos que la parte más distal es en contra de la gravedad, por supuesto, va a comprometer primero a la parte donde va a haber mayor efecto gravitatorio, que es en los miembros inferiores, en los pies particularmente, pero va tomando otros segmentos del cuerpo.
Entonces, fíjense, las complicaciones de la diabetes, nada más para acordarnos por lo que les dije. La diabetes como es una enfermedad metabólica que va a llevar a una disminución del flujo sanguíneo. Recuerden que la sangre es la que transporta el oxígeno, que es el que se va a utilizar para la producción de energía de ATP en el cuerpo. Si no hay suficiente flujo de oxígeno, no hay suficiente nutrición de los tejidos y ellos se deterioran. Entonces, las complicaciones de la diabetes, entonces aquí ponemos los órganos blancos. ¿Qué es un órgano blanco? Es el órgano donde la enfermedad, en este caso la diabetes, va a afectar. Va a afectar la parte cardiovascular, que ya les expliqué, va a afectar el riñón, va a afectar las arterias y venas periféricas, como les mencioné, va a afectar las neuronas del sistema nervioso, también central y periférico, va a afectar particularmente la irrigación de la retina y del iris, y va a afectar, justamente por lo que les expliqué de la circulación declive, los miembros inferiores. Entonces, vamos a tener entonces, ahorita yo les mostré el cuadro y aquí les hago énfasis, los subtipos o las modalidades clínicas que se puede presentar la neuropatía diabética. Ya hablamos de la simétrica difusa, que puede llevar a una confusión con un Guillain-Barré. O sea, simétrica significa que están tomados los dos miembros inferiores. Y difusa, porque yo no puedo señalar un grupo muscular específico, sino más o menos un área que es donde yo siento la debilidad muscular o siento el dolor o la parestesia. Polineuropatía sensorial motora diabética. O sea, polineuropatía, como en el Guillain-Barré, sensorial motora diabética. Sensorial es que entonces empiezo con el síntoma de la parestesia, de esa sensación de adormecimiento o pequeño dolor. Motora, falta de fuerza muscular. Neuropatía de fibras pequeñas. Esta neuropatía de fibras pequeñas se refiere a las fibras nerviosas más pequeñas que inervan los órganos más pequeños. Por ejemplo, a nivel del ojo, a nivel del sistema nervioso central, o sea, tanto tallo cerebral como corteza, puede presentarse esta neuropatía diabética simétrica y difusa. En la neuropatía autonómica que ya hablamos, del simpático y parasimpático, también puede presentarse una neuropatía diabética inducida por tratamiento. Inducida es por tratamiento, es por los pacientes que están mal controlados o bien que no cumplen tratamiento o que abandonan abruptamente el tratamiento, y eso produce un rebote que se puede comportar prácticamente como en el Guillain-Barré, como una toxina, esa hipoglicemia súbita o esa glicemia, hiperglicemia súbita, o sea, abrupta, puede llevar a un daño de ese nervio y entonces se presenta esta inducida por tratamiento, pero esto por malos controles o un paciente con diabetes que no recibe tratamiento. La caquexia diabética. ¿Qué es caquexia? Caquexia es un estado clínico de desnutrición máxima de una persona. Hay una desnutrición calórico-proteica masiva. ¿Por qué? Porque el paciente diabético no puede procesar la glucosa para obtener el ATP que necesita para el funcionamiento de su organismo. Y si es un paciente que no recibe tratamiento, entonces el paciente prácticamente cae en la desnutrición severa o caquexia, porque el paciente está prácticamente como si no comiera, o sea, prácticamente estaría como muerto de hambre. Esto lo van a entender ustedes mejor cuando vean en otro trayecto fisiología del ejercicio. Entonces tenemos la simétrica difusa, todas sus modalidades, tenemos la simétrica y focal. Asimétrica es que la vamos a ver, vamos a localizada en una zona y sabemos cuál es la zona, el paciente lo señala, y que va a estar en un solo miembro, no en los dos. Entonces tenemos el síndrome del túnel del carpo, que ya mencionamos, una neuropatía cubital en el codo, entonces puede ser una epicondilitis donde se presenta de forma espontánea, no tenemos hallazgos en los estudios radiológicos ni de resonancia. Entonces, ¿por qué? Porque entonces lo que tenemos que hacer acá sería una evaluación por una electromiografía que ya les mencioné, donde entonces podemos ver los patrones anormales de conducción nerviosa de los nervios que vienen del plexo braquial. Una neuropatía peronea que también les mencioné. Entonces sería asimétrica y focal.
En cambio, esta presentación asimétrica y focal no la vamos a conseguir en el Guillain-Barré y otro diagnóstico diferencial. También tenemos neuropatía, otra presentación radículo-pléxica, lumbosacra y cervical. Estas lesiones se pueden manifestar como las que yo les hablé cuando hablé de las lesiones de plexo braquial y de plexo lumbociático. La radiculopatía torácica, donde vamos a tener estos síntomas a nivel de lo que es tronco. Podemos tener debilidad muscular a nivel de los músculos respiratorios. Podemos tener un dolor que confundimos con un proceso gastrointestinal y resulta que es un dolor neuropático que está ubicado en esos segmentos que inervan esos miotomas y dermatomas. Una neuropatía craneal igualmente puede estar tomado el tercer par, el par facial, podemos tener un nervio frecuente que se ve afectado en la polineuropatía diabética, es el octavo par. Estos son pacientes que van a presentar un síndrome vertiginoso crónico, pueden presentar hipoacusia crónica. Entonces, fíjense, la neuropatía difusa, para que eso quede bien fijado, es simétrica difusa, polineuropatía simétrica difusa. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque es la más frecuente en la diabetes o polineuropatía diabética. En la polineuropatía que habíamos visto del Guillain-Barré, era simétrica y era ascendente, o sea, claramente lo identifica de dónde comienza y dónde termina. En cambio aquí es difusa, o sea, no podemos ubicar. Y esta es la presentación clínica más frecuente en los pacientes diabéticos de la polineuropatía diabética. El inicio es insidioso y rápido, después de un tiempo. O sea, insidioso es que la persona no se da cuenta de lo que él siente, no lo asocia con lo que le está pasando y cuando se da cuenta ya tiene la patología, pero no sospecha que la tiene ni la relaciona lo que él siente con lo que realmente está pasando. Hay una afección motora y sensibilidad, fibras largas y pequeñas, es decir, por supuesto, en el Guillain-Barré también es una polineuropatía mixta, es decir, afecta a nervios sensitivos y motores, y en esto se parece. Hay una hiperalgesia en miembros inferiores al tacto. Hiperalgesia es que tienen una disminución del umbral al dolor. Entonces, cuando hay una disminución del umbral al dolor a un mismo estímulo, el paciente presenta dolor, cuando no debería sentir dolor allí. Entonces tenemos, ya hablamos de la parte motora y de la parte de la polineuropatía mixta, hablamos de las presentaciones clínicas y hablamos que la más frecuente era una polineuropatía difusa, ¿ok? A diferencia del Guillain-Barré, que era una polineuropatía simétrica también, ambas son simétricas o pueden presentarse de una manera individual, particularmente en la diabetes, o sea, una mononeuropatía, pero la diferencia en que por la diabetes es difusa. Esta polineuropatía diabética sensitiva distal es importante porque vamos a ver características que no vamos a ver en el Guillain-Barré. Tenemos forma predominante sensitiva, simétrica y distal. El enfermo no se percata. ¿Se acuerdan lo que hablamos de insidioso? El paciente no se da cuenta porque disminuye la sensibilidad. Esa insensibilidad y hormigueo persistente, molestias en pies y en piernas, empeoran por la noche. Los síntomas se exacerban en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque entonces eso tiene que ver con la inervación autonómica, donde se activa automáticamente el sistema simpático y parasimpático, aumenta la liberación de adrenalina autonómicamente y entonces el paciente por eso siente más síntomas en la noche. Estos pacientes también desaparecen reflejos aquilianos y a veces rotulianos. Esto es importante porque esto pudiera llevar a una confusión con un Guillain-Barré. Recuerda que también se ven alterados los reflejos, pero aquí la diferencia es que esto va a ser progresivo.
El paciente tiene hipoestesia, es decir, hipoestesia no es anestesia, hipoestesia es una disminución de la sensibilidad. La anestesia es ausencia, se queda abolida la sensibilidad. Entonces la hipoestesia es en zonas distales del nervio pélvico y en casos graves manos, puede afectar la cara anterior del tronco. Entonces tiene, incluso podemos nosotros ubicar niveles medulares a nivel de los dermatomas de donde siente el dolor. O sea, si nosotros hacemos una exploración de la sensibilidad en el paciente, por dermatoma podemos ubicar cuál es el nivel medular que está afectado. Por ejemplo, nosotros podemos conseguir si a nivel pélvico, por ejemplo, el dermatoma que corresponde a L2, L3, etc. O del plexo cervical. También vamos a ver cambios tróficos. Cuando se habla de cambios tróficos, son cambios a nivel de piel, mucosas y tejidos como los músculos. Entonces, vamos a ver úlceras profundas y degeneración neuropática de articulaciones. Consecuencia de analgesia sensitiva, cambios tróficos y lesiones repetitivas. Esta es una úlcera típica. Esto se conoce clínicamente como mal perforante plantar, que es típico de la diabetes. ¿Por qué ocurre? Porque el paciente, por ejemplo, puede tener una lesión a nivel de la piel, pero como no la siente, esta lesión queda sin tratar, se infecta secundariamente y va destruyendo la epidermis de la piel, que es una úlcera. Una úlcera es una solución de continuidad en la piel. Si la piel tiene una capa externa, que es la epidermis, una más profunda, que es la epidermis. Y luego tenemos el tejido celular subcutáneo y también tenemos el tejido graso y el tejido celular subcutáneo. Entonces, estas dos capas primeras, la epidermis y la dermis, o por lo menos la epidermis, la pierde, se destruye. ¿Por qué se destruye? Porque hay una pobre irrigación sanguínea, como les hablé, y entonces las células y los tejidos van muriendo. Ese tejido se pierde, se desvitaliza y queda la dermis expuesta. ¿A qué? A que sea fuente de cualquier infección y produce una úlcera crónica. Y el paciente a todas estas no se da cuenta que lo tiene. Y es lo que se conoce clínicamente como el mal perforante plantar. Por eso es importante que cuando ustedes tengan pacientes diabéticos, aunque vengan por otra causa, al hacerle su examen físico inicial, que les piden por favor que se quiten los zapatos y las medias y le revisan los pies. Eso es muy importante. Entonces, fíjense, aquí vemos también una deformidad de las articulaciones, que esta deformidad de las articulaciones es porque por la misma causa que hay una mala circulación. Recuerda que el hueso tiene su circulación sanguínea, pero al haber una mala irrigación, el hueso también se desvitaliza y se deforma. E incluso lo pudiéramos confundir con una artritis, que también hay deformidad, pero no lo es. Entonces, fíjense, signos y síntomas de neuropatía periférica en el paciente diabético. Recordemos, esto es importante para poder hacer un diagnóstico diferencial con otras neuropatías como el Guillain-Barré. El paciente tiene parestesias, es decir, zonas donde él siente hormigueo o sensaciones extrañas. Hiperestesia, o sea, hay zonas donde le duele espontáneamente sin haber tenido golpes, sin haber tenido nada. Zonas hipoestesias, como la que hablamos ahorita de los pies. No siempre son los pies, pero en esa zona el paciente prácticamente no siente nada. Este síntoma es importante porque hay otra patología donde se puede presentar una neuropatía e hipoestesia en los miembros inferiores, y esa patología es la producida por una bacteria que se llama lepra lepromatosa, que es la causante de una enfermedad llamada lepra, que también destruye los nervios periféricos. Y su primer síntoma puede ser esto. Entonces, ese es un diagnóstico que pudiéramos descartar también en este paciente. Hay desaparición de los reflejos tendinosos. Y eso es importante porque vamos viendo que en el curso del tiempo lo pierde. Pero a diferencia del Guillain-Barré, es más gradual, es más lento. En cambio, el Guillain-Barré es cosa de días o semanas. Hay desaparición del sentido vibratorio y de la posición, de la propiocepción. ¿Por qué? Porque también los cordones posteriores
y la vía cerebelosa se ven afectadas, los axones, como ya hablamos, por un déficit de irrigación sanguínea, de oxigenación de esos tejidos, entonces se dañan los cordones posteriores y puede presentar un síndrome cerebeloso o alteraciones de la propiocepción. Esto es importante porque también lo pudiéramos confundir con otra patología que puede presentarse de esta manera. Incluso el paciente con una polineuropatía diabética periférica a veces no tiene lesión ni mal perforante plantar, ni lesión en los pies, sino viene porque el paciente se siente mareado, el paciente se siente inseguro en su marcha y resulta que es una neuropatía diabética cuando se hace el estudio. Esto también lo podemos conseguir y es un diagnóstico diferencial en una patología como es la neurosífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual venérea producido por una bacteria que es el Treponema pallidum. También tenemos la formación de callos gruesos en los puntos de presión, por supuesto. Hay un aumento, los callos es producto de la queratina que se forma en las zonas de fricción porque el paciente, al tener la propiocepción alterada, puede haber una fricción inadecuada, excesiva, por ejemplo en la planta de los pies, etc. Úlceras tróficas. Bien, entonces las úlceras tróficas son las que ustedes conocen como escaras, que nada más no son en miembros inferiores, pueden ser a nivel de glúteos, en cualquier parte del cuerpo. Y esto ocurre por una falta de irrigación y porque hay un déficit en la sensibilidad. Esta persona puede tener también el antecedente de infecciones recurrentes, no solamente gripes o como vimos en el Guillain-Barré, sino cualquier infección previa. Por ejemplo, el paciente tuvo una neumonía o también se están viendo los pacientes post-COVID-19 que son diabéticos, entonces quedan esa infección, cuando la persona se recupera de la infección, queda con una neuropatía como una secuela, o sea, de forma permanente. Hay alteraciones en la morfología del pie, o sea, el aspecto del pie queda alterado, como ya vimos. Hay signos radiográficos de descalcificación, osteolisis, destrucción de hueso. Cuando hablamos, ¿se acuerdan que hablamos ahorita de que se deformaban las articulaciones? Entonces, vamos a ver un poquito más pie diabético porque es una patología que ustedes van a ver frecuentemente en su práctica. Es un problema de salud pública. Fíjense que se ve, y esto es importante, la prevalencia es del 15% en diabéticos, o sea que es frecuente. Y esto es bien importante, estos otros pacientes que ustedes inevitablemente van a ver. De las amputaciones no traumáticas, o sea, por un accidente, el 50-70% es en pacientes diabéticos. Por una neuropatía, porque como les dije, no hay un flujo adecuado de sangre porque no funciona la vasodilatación adecuadamente en las arterias y en las venas y lleva a muerte del tejido. Entonces, al caer el tejido, muerte del tejido, hablamos de necrosis y hablamos como una solución final la amputación. Entonces, es importante. Altos costos en los sistemas de salud. Bueno, lesiones, ¿qué les puedo decir? Lesiones invalidantes y alta morbimortalidad. Estos pacientes con pie diabético son los pacientes que ustedes van a ver toda la vida porque quedan con algún grado de discapacidad. Y aquí les pongo la clasificación de Texas, en San Antonio, Texas, de los grados en que nosotros vamos a clasificar cuando veamos a la inspección un pie diabético. Vamos a ver piel sana, preulcerada o posulcerada. 0. O sea que no hay lesión, no hay pie diabético. 1. Herida superficial. 2. Heridas que penetran tendón o cápsula, como la que vimos en la foto anterior. 3. Heridas que penetran hueso o articulación. Son esas que son deformantes que ya nosotros hablamos. Entonces, para que ustedes recuerden, y esto es para su conocimiento general, tenemos 5 grados de lesión de pie diabético y esto es lo que ustedes en su historia clínica, cuando le hagan su historia al paciente con una polineuropatía diabética, tienen que describir. Vamos del grado 0, que ya hablamos, al grado 5, que ya es un grado
donde tenemos necrosis, miren el aspecto de los pies, las características, y prácticamente este es el pie que va a amputación. Entonces ya tenemos claro lo que es un Guillain-Barré y tenemos claro lo que es una polineuropatía diabética.